A continuación vamos a hablar acerca de la regla de la cadena. La regla de la cadena, como su nombre nos indica, vamos a encadenar todas las derivadas posibles que hayan en una función. ¿Cómo identificamos cuántas derivadas tiene nuestra función? Como a continuación tenemos aquí esta escrita, sería y igual al seno de el logaritmo de menos x. Nos damos cuenta que en cada pausa que hagamos, ahí tendremos una derivada. Por ejemplo, el seno de sería una derivada. En el logaritmo de sería nuestra segunda derivada. Y si nos damos cuenta, todo lo que sea distinto a x lo tomaremos como una función. Por ejemplo aquí, solo porque tiene el signo menos, ya lo tomaríamos como otra derivada más. Entonces nuestra siguiente función tiene 3 derivadas. Ya que tenemos identificadas cuántas derivadas tiene nuestra función, lo que a continuación debemos de hacer es colocar nuestro teorema de las derivadas que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos el seno de una función. Colocamos aquí y igual al seno de una función. ¿Cuál sería nuestra derivada de esta? Sabemos que y sería igual al coseno de la función multiplicado por la derivada de la misma. También tenemos el logaritmo de una función. Colocamos aquí y es igual al logaritmo de una función y esta su derivada sería y derivada igual a la derivada de la función dividido la derivada por el logaritmo de Euler. Ya que tenemos identificados los teoremas que vamos a utilizar, comenzaremos a resolver nuestra función. Para resolver nuestra regla de la cadena, entendemos que nuestra primera derivada que vamos a resolver va a ser la que se encuentre más afuera de nuestra función. Por ejemplo, la primera sería el seno del logaritmo de menos x. Comenzamos a derivar. Aquí colocamos que el seno de una función es el coseno de la función por la derivada de esta misma función. Entonces sería el coseno de nuestra función, que en este caso sería el logaritmo de menos x. Colocamos aquí logaritmo de menos x multiplicando por la derivada de la función. Entonces colocamos nuevamente el logaritmo de menos x, pero solo la vamos a dejar representada como derivada. Todavía no la vamos a comenzar a resolver. Como siguiente paso, nos damos cuenta que ahora esta sería nuestra derivada, la que vamos a resolver para poder encadenar la segunda derivada. Entonces volvemos a colocar lo mismo, esto se queda igual, sería coseno de logaritmo de menos x. Para sacar la derivada de un logaritmo de una función, entendemos que nuestro teorema nos dice que el logaritmo de una función es la derivada de la función dividido la misma función multiplicado el logaritmo de Euler. Entonces lo que empezamos a colocar de este lado sería que en este momento nuestra derivada se convierte en menos x. Entonces colocamos a menos x representado como derivada dividido menos x multiplicado por el logaritmo de Euler. Ahora, como tercer paso, resolveremos nuestra última derivada, que en este caso sería menos x. Entonces, resolvemos que la derivada sería, todo esto se quedaría igual. Coseno del logaritmo de menos x. Ahorita resolveremos esta. El teorema de la derivada de menos x no la colocamos porque sabemos que esta es una derivada fácil. Entonces, la derivada de menos x se convertiría en menos 1 dividido menos x por el logaritmo de Euler. Ahora comenzaremos a simplificar nuestra función porque ya habremos encadenado las 3 derivadas. Sabemos que si tenemos x dividido un número negativo dividido otro número negativo, cancelamos los dos negativos. Entonces nos quedaría esto igual al coseno del logaritmo de menos x multiplicado 1 por el logaritmo de Euler, y este estaría dividido por x.
como todos estos números se están multiplicando por 1, lo único que haremos sería, como sabemos que cada número multiplicado por 1 es el mismo valor, entonces nos queda que nuestra derivada sería el coseno del logaritmo de menos x por el logaritmo de Euler, y todo eso estaría dividido por x. Y para el resultado de esta función nos damos cuenta que como ya no podemos seguirlo simplificando, esta sería la respuesta de nuestra función. Continuaremos ahora con un segundo ejemplo. En este encontramos que nuestra función sería x menos 1 al cuadrado. Entonces, identificamos nuevamente en cada pausa. Sería x menos 1, sería nuestra primera derivada, y al cuadrado sería nuestra segunda derivada. Comenzaremos a resolver. En este caso, al momento de leer, leemos de primero x menos 1 al cuadrado, pero sabemos que nuestra primera derivada que vamos a resolver es nuestra derivada de afuera. Pero para facilitarnos las cosas siempre tenemos que colocar nuestro teorema de las derivadas que vamos a utilizar. En esto sería y es igual a, nuestra función sería x a la n. ¿Cuál es la derivada de x a la n? Sabemos que su derivada es n baja a multiplicar n por x y se le resta 1, n menos 1. Esa es la derivada que vamos a utilizar ahora. Comenzamos a resolver. Si vemos que n en este caso sería el valor de 2, entonces su derivada sería igual a 2 baja a multiplicar 2 por x menos 1, sería 2 menos 1. Y volvemos a colocar nuestra función, sería x menos 1, su derivada. Para resolver la siguiente derivada, sabemos que la derivada de cada constante se convierte en 0 y la derivada de x se convierte en 1. Entonces nuestra función quedaría derivada de 2 multiplicado x menos 1. 2 menos 1 sería 1, que en este caso el 1 no lo colocamos, así que multiplicamos la derivada de x menos 1, nos dimos cuenta que nos queda 1. Como tercer paso, ahora empezamos a simplificar. La derivada de 2 por x sería 2x, y 2 por menos 1, más por menos sería menos, 2 por 1 sería 2. Y todo eso multiplicado por 1. Y sabemos que cada número multiplicado por 1 es su mismo valor. Entonces, en este caso sería la derivada de 2x menos 2. Y esta sería la respuesta a nuestra función. A continuación vamos a presentar nuestro tercer y último ejemplo. Nos encontramos con esta función es igual a la tangente de 2 dividido Euler con su exponente de 3 menos x. Comenzaremos identificando nuestras derivadas. La tangente de sería nuestra primera derivada. 2 dividido Euler a la 3 menos x sería nuestra segunda derivada. Y aquí tenemos otra función que sería 3 menos x. Entonces esta también sería nuestra tercera derivada. Comenzaremos colocando también nuestro teorema de las derivadas que vamos a utilizar a continuación. La primera sería la tangente de una función. Y es igual a la tangente de una función. Su derivada sería igual a la secante al cuadrado por la función, y todo eso va multiplicado por la derivada de la misma función. Nuestro segundo teorema sería una división, así que colocamos el teorema de la división, que sería igual a el numerador en función de derivada multiplicado por el denominador, y eso va restado por el denominador en su derivada multiplicado por el numerador.
Y todo eso va dividido por el denominador al cuadrado. Nuestra tercera función que vamos a utilizar es Euler por una función. Entonces colocamos nuestro teorema aquí, que sería igual a Euler por una función, y esto sería igual a la derivada de Euler en su exponente de la función, todo multiplicado por la función en su derivada. Ya teniendo identificado cuáles van a ser los teoremas que vamos a utilizar, comenzaremos a resolver nuestra función. En nuestro primer teorema sería el teorema de la tangente de una función. Entonces su derivada sería el secante al cuadrado de una función, que en este caso la función sería esta. Entonces la volveremos a copiar. Sería 2 dividido Euler en su exponente de 3 menos x. Y todo eso sería multiplicado por la derivada de la función, que en este caso, como dijimos, esta sería nuestra función. La volveremos a copiar. 2 dividido Euler a la 3 menos x, representando en su derivada. La segunda derivada que vamos a utilizar sería la de una división. Entonces, empezamos a colocar. Esto lo volveremos a copiar. El secante al cuadrado de 2 dividido Euler en su exponente de 3 menos x. Aquí identificamos cuál es nuestro numerador y nuestro denominador. Nuestro numerador en este caso sería el 2. Y nuestro denominador en este caso sería Euler a la 3 menos x. Comenzamos a resolver su derivada. Sería, todo esto iría multiplicado por 2 en su derivada por Euler a la 3 menos x menos Euler a la 3 menos x por 2. Y todo eso iría multiplicado por Euler a la 3 menos x al cuadrado. Como nos dimos cuenta a la hora de encadenar esta segunda derivada, tenemos que resolver estas dos derivadas nuevas que nos salieron aquí arriba. Así que empezaremos a resolverlas. Volveremos a copiar todo esto, la secante al cuadrado de 2 dividido Euler a la 3 menos x. Sabemos que la derivada de una constante se convierte en 0. Y como esto va multiplicado por Euler a la 3 menos x, todo esto se nos convierte en 0. Así que copiamos solamente el menos Euler a la 3 menos x multiplicado por 2. Y todo eso sería dividido Euler a la 3 menos x. Nos damos cuenta que ahora nos queda una única derivada. Entonces la comenzaremos a resolver. Volveremos a copiar todo esto, la secante al cuadrado de 2 dividido Euler a la 3 menos x. Ahorita comenzaremos a usar la derivada de Euler en su exponente de una función. Nos damos cuenta que la derivada de Euler en una función sería Euler en su exponente de la función multiplicado por la función en representación de derivada. Entonces sería Euler a la 3 menos x, que en este caso 3 menos x sería nuestra función. Entonces lo volveremos a copiar como 3 menos x representado en función, y todo eso multiplicado por 2, que a su vez va dividido por Euler a la 3 menos x al cuadrado. Sabemos que la derivada de cada constante se convierte en 0 y la derivada de x se convierte en 1. Entonces, como esto va multiplicado por Euler menos 3 a la x y cada número multiplicado por 1 es un mismo valor, entonces solamente lo copiaremos. La secante al cuadrado de 2 dividido Euler a la 3 menos x, todo eso va multiplicado por 2 veces Euler a la 3 menos x dividido
Euler a la 3 menos x al cuadrado. Ya estando simplificando podemos cancelar Euler a la 3 menos x en la división que tenemos aquí al cuadrado, lo cancelamos por 1. Entonces colocaremos aquí la respuesta. Y es igual a la secante al cuadrado de Euler de 2 dividido Euler a la 3 menos x, y todo eso va multiplicado por 2 dividido Euler a la 3 menos x. Un error común sería unificar estas dos, porque vemos que aquí está 2 dividido Euler a la 3 menos x por 2 en Euler a la 3 menos x. Pero vemos que esta multiplicación está unificada con la secante al cuadrado. Entonces, nos damos cuenta que la respuesta de esta derivada sería este.